No sirvió de nada. Todos los esfuerzos de África resultaron en vano. Él la había engañado y sin pudor la dejó tirada. Habían sido amigos desde los 6 años cuando, tras una horrible vivencia, él había aparecido por primera vez para acompañarla. «Siempre estaré contigo», le susurró mientras la abrazaba suavemente, casi como si fuera etéreo. Recuerda aquel verano como si no hubieran pasado 10 años, el calor, los mosquitos, el olor de jazmín que inundaba la casa de sus abuelos que, mezclado con el protector solar, significaba felicidad. Este año era distinto. Su abuela había fallecido y su abuelo no lograba superar la pérdida de su compañera durante más de 50 años. Languidecía, el hombre otrora fuerte se encogía como si cada día le exprimiera un poco más su cuerpo, su alma. Ni siquiera la presencia de África lograba sacarle de esa nube negra, casi visible a su alrededor. Cuando llevaba 2 semanas de vacaciones, dedicadas como siempre a leer, tomar el sol en el jardín, regar la huerta y estar 1000 horas en la cocina con Jamala, pasó aquello. Estaba removiendo un poco de arroz con verduras, toda la cocina olía a comino y cúrcuma. Jamala, la cocinera de sus abuelos, preparaba comidas especiadas con el sabor de Asilah, su ciudad natal. África salió un momento al jardín a coger unas hojas de laurel y, a cámara lenta, el mundo se detuvo. La tierra dejó de girar, el sol tardó más de 24 horas en volver a su cenit y África se quedó viendo sin ver ese perfil de hombre en el cerezo. Sus pies en el aire, un muñeco que no era su abuelo y, sin embargo, lo era. Levantó un poco los ojos tratando de recordar si este año al cerezo le tocaba dar frutos o no. Le encantaban sus cerezas amarillas y dulzonas. No gritó, no se movió. El shock le creó amnesia. Solo recordaba salir al jardín y que su boca se llenara de un sabor metálico, fuerte, agrio. Y ahí, en ese momento, llegó por fin un mejor amigo. Ella tampoco tenía pandilla en Villa Paraíso. El caserío de sus abuelos estaba lejos, en una zona de la montaña de Endirán, desde donde se veía el mar loco, bravo y hermoso de Norteara. Tampoco los necesitaba. Ahí siempre tuvo todo lo que deseaba. Amor, tranquilidad, aire fresco. Amaba estar allí, lejos de su rutina, de su colegio, que aborrecía, de sus padres que nunca estaban, que discutían. Siempre fue una niña introvertida y tímida, con poca facilidad para hacer amigos. No sentía lástima de sí misma, le encantaba leer y la biblioteca pública era su lugar de peregrinaje semanal. De modo que, ciertamente, nunca tuvo muchos amigos ni pandillas. El día en que aquello pasó, después de dormir mucho y más, abrió los ojos y él estaba allí. Ya era su amigo, no le preguntó cómo se llamaba, dónde vivía o cómo se habían conocido, simplemente era. Desde aquel día habían afrontado múltiples batallas juntos, la vuelta a casa, los cambios de escuela, la primera vez que se enamoró, retos simples como participar en una gincana, retos íntimos como enfrentarse a su primera menstruación, difíciles como el divorcio de sus padres. Todo fue compartido. África no se lo contaba todo. Él ya sabía cuándo necesitaba hablar, siempre ahí para ella. Insistieron en que visitara a una psicóloga infantil. Lo hizo, le ayudó. Martín era una señora mayor, a la que ella no veía como una profesional, sino como a una tía cercana con la que pasaba una tarde a la semana charlando de 1000 cosas. Le habló de su amigo, ella sonreía y asentía, anotando todo en su libreta. La vida de África volvió a dar un giro de 180 grados cuando obtuvo una beca para estudiar en otro país. Interiormente sentía que por fin iba a librarse de la presión de sus padres sobre ella, su futuro, sus ilusiones. Martina la animó a irse. «¿Estás preparada, África?», le dijo mientras la miraba con afecto. Observó que ya no tenía la libreta de las anotaciones y, sin saber por qué, se sintió segura. Llegó a Australia, un día caluroso, y, al bajar del avión, percibió un olor a jazmín que no supo de dónde venía, pero que la hizo sentir en casa. Notaba en su interior el comienzo de algo nuevo y bueno. Afrontaba esta nueva etapa con tanta ilusión que no se dio cuenta de que hacía días que no le veía. Él la había acompañado siempre. No entendía qué pasaba. Los primeros días fueron una vorágine de preparativos. Se acostaba cansada pero satisfecha. Esta ciudad con mar, rodeada de verde, salvaje y telúrica, la estaba recibiendo de un modo similar al de una madre amante a su hija. Se vio obligada a ir aceptando que él ya no estaba con ella. A partir de ese día le tocó enfrentarse a todo ella sola. Ir sola al nuevo instituto, vivir sola en nueva residencia, escuchar sola los lamentos de su madre al teléfono, sola las cuitas de su padre, mirarse sola al espejo, sola ante todo, sola.
Y de esta forma pasaban los días, era ella pero sin ser, porque solo con él se sentía ella completa. El momento llegó sin esperarlo, sin poder planearlo, sin pensar ni anticipar. Fue ante la pregunta de la docente de ética y filosofía: ¿y tú, África, quién eres? No lo sabía. África no era nadie. Él se había marchado y África no se encontraba del todo, no sabía reconocer cuál era su identidad. La respuesta fue el silencio. Un silencio largo, tan largo que duró hasta la comida, donde, ante las preguntas de sus compañeros, África tampoco conseguía responder. Esto era insostenible. Volvió a mirarse en el espejo, sola. No se reconocía. Lo hizo durante horas, hasta que vio. Vio más allá de lo que se podía ver en el espejo, más allá de lo que todo el mundo podía ver. Vio su interior. África era fuerte, valiente, inteligente, bondadosa. Había encontrado su lugar más allá de su nombre, de su aspecto e incluso de él. Su hogar era ella, su compañera era ella, su objetivo era ella. África era porque ella misma se hacía ser. No necesitaba a nadie, no lo necesitaba. África se tenía y eso era suficiente.